Bueno, la década infame va a terminar como empezó, con otro golpe de Estado. Pero este golpe de Estado tiene algunas particularidades y lo podemos diferenciar del de 1930. El de 1930 había sido encabezado por el ejército, había participado toda el ejército, todas las Fuerzas Armadas, había tenido apoyo civil en la oligarquía, en los medios de prensa, en los partidos políticos de oposición, en la Embajada de Estados Unidos. Este golpe de Estado, el segundo del siglo XX en la historia argentina, el segundo de seis que va a haber lamentablemente, decía que este golpe de Estado, a diferencia del de 1930, fue realizado por un sector del ejército. Los coroneles, como se los llamó en aquellos años. Ese sector del ejército tenía un nombre secreto, un nombre clave que era GOU, G-O-U. Luego se supo que significaba Grupo de Oficiales Unidos. Entonces, un sector del ejército, el Grupo de Oficiales Unidos, el GOU, es el que lleva adelante el golpe de Estado del 43, donde casi no hay participación civil, donde casi no hay enfrentamientos, más allá de algunos autos incendiados, como ven en esta imagen. El golpe del 30 había tenido, bueno, una participación de civiles mucho más grande, movilización de tropas mucho más grandes, muy superior al golpe del 43. ¿Por qué hicieron el golpe del 43? Básicamente, este sector del ejército quería evitar que se llegue a las elecciones de 1944. En 1944 debían celebrarse elecciones para elegir un sucesor del presidente Castillo. El principal candidato del ejército y de la oligarquía era un productor azucarero de Tucumán, Robustiano Patrón Costas. Sabemos que había fraude electoral, entonces, si Robustiano Patrón Costas va a ser el candidato del ejército y de la oligarquía, va a ganar las elecciones seguro. ¿Cuál era el problema con Robustiano Patrón Costas? Que era aliadófilo. ¿Qué significa aliadófilo? Era cercano, simpatizante del bando de los aliados. ¿De qué aliados me dirán ustedes? Año 1943, 44, está en pleno desarrollo la Segunda Guerra Mundial. La política argentina está dividida en dos bandos, los germanófilos y los aliadófilos. Los germanófilos son simpatizantes, tienen alguna simpatía por el eje Roma-Berlín, es decir, por Alemania e Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Los aliadófilos, en cambio, tienen simpatías por los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia. El ejército argentino es fundamentalmente germanófilo, lo fue siempre. Esto no significa que eran nazis todos, lo fueron siempre. Recuerden que Uriburu admiraba a la Italia fascista de Mussolini mucho antes que Hitler llegue al poder. Además, el ejército argentino históricamente había copiado técnicas, tácticas militares y el uniforme del ejército prusiano. Prusia era uno de los reinos más importantes de la antigua Confederación Germana, lo que después se transformó en Alemania. Es decir, siempre el ejército argentino, por estos años de la década, por estos años del siglo XX, siempre el ejército argentino va a tener simpatías por Alemania, especialmente por Prusia, ¿sí? Por lo que era el reino de Prusia. Entonces, el GOU se decide a participar, a hacer un golpe de Estado, derrocar al presidente Castillo y evitar que se celebren las elecciones, es decir, evitar que Robustiano Patrón Costa llegue a ser... Vení, esta es mi nena, ¿sí? ¿Me ven ahí? Anda. Especialmente evitar que Robustiano Patrón Costa se transforme en presidente, porque si esto llegaba a ocurrir, Argentina iba a romper la neutralidad que se mantenía hasta ahora, desde el inicio de la guerra en 1939, e iba a apoyar decididamente al bando de los aliados. Entonces, el ejército argentino, perdón, parte del ejército argentino, el GOU, decide llevar adelante el golpe de 1943. ¿Quiénes eran las cabezas del GOU? El general Eduardo Rawson, el general Pedro Pablo Ramírez y el general Edelmiro Julián Farrell. ¿Sí? Estos eran los tres capos del golpe del 43, los tres capos del GOU. Se suponía que el que iba a asumir como presidente luego de derrocar a Castillo, listo, fue Castillo, iba a ser Rawson.
Sin embargo, no termina asumiendo, hay una confusión durante varios días, hay ciertas disidencias internas y el que primero va a asumir como presidente es Ramírez. Con este golpe de Estado de 1943, así se dice, damos por finalizada la década infame. Primero porque no se van a celebrar más elecciones con fraude. Cada vez que hayan elecciones con fraude de acá en adelante, perdón, cada vez que haya elecciones en la Argentina de acá en más, que no van a ser muchas, ya lo vamos a ver, no va a haber fraude electoral. Terminó el fraude electoral. Lo que dice el GO como excusa para el golpe es terminar con el fraude electoral también. ¿Sí? Tenían varios intereses y hay varios sectores internos dentro del GO. Hay cierta disidencia, ¿sí? No hay un plan definido. Pero quien sí va a construir un plan definido, quien sí tiene una visión política decidida, quien sí es un tipo muy inteligente, y va a empezar a construir su propia carrera política a partir del golpe de 1943, es alguien que estaba en una segunda línea dentro del GO, que va a ser por ahora secretario de Trabajo de la presidencia de Ramírez a partir de 1943, que es este señor. Lo conocerán, ahí es una foto de Perón en la década del 40, de los 30-40. Perón participa del golpe del 43, es miembro del GO, ni siquiera era general por aquel entonces, era el coronel Juan Domingo Perón. Bueno, con el golpe de Estado del 43 llegamos al final de la década infame y presentamos a este personaje que ven en pantalla. Que les guste o no, vamos a hablar de él muchísimo a lo largo de todo el siglo XX, aún después de muerto vamos a hablar de él. ¿Sí? Ahora los dejo, me voy a tomar un cafecito y los dejo con esa sonrisa cautivadora que ven ahí.